Y es un gusto, como cada sábado, Víctor Valle, recibirte en el estudio de sábados de N+ Foro. Nos vas a hablar de un tema muy importante que ya habíamos hablado, Víctor, pero cuéntanos. Sí, como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. Hace unos días nosotros regresamos al laboratorio clandestino de fentanilo, al que logramos ingresar hace ya 3 años, pero encontramos un panorama totalmente distinto. La presión conjunta del gobierno mexicano y estadounidense, sumada a la intensa guerra del cártel de Sinaloa, intensa guerra interna, pues han frenado la producción. Así lo logramos documentar nosotros en el equipo de En Punto. Estos somos nosotros. Hace 3 años entramos a este laboratorio clandestino del cártel de Sinaloa y fuimos los primeros en México en documentar cómo se producía el fentanilo. Estoy ahorita comenzando a hacer el fentanilo. Manejo como 8 productos que son totalmente fuertes. 3 años después regresamos y lo encontramos así, vacío y abandonado. Este lugar era donde nos encontramos trabajando. Aquí tenemos poco de las cosas con las que utilizamos, que trabajábamos. Prácticamente todo hemos destruido, ya está totalmente prohibido trabajar. Hay máscaras antigas, overoles, básculas y bidones. En el patio trasero donde se cocinaba el fentanilo, los frascos de insumos químicos están arrumbados. Ya todo se está tirando, ya no hay nada. Eso lo tenemos que dar con cuidado porque es lo último que queda de sustancia. El cocinero cuenta que en febrero recibieron la orden de frenar drástica e inmediatamente la producción de fentanilo. Cuando entró la presidenta Sheinbaum, desde ahí se ha sentido mala presión y ahora con Trump nos volvieron a recibir que no prohibieron cualquier cosa que hiciéramos. De nosotros, de nuestra parte, hemos parado todo. Si ya recibiste la orden de no hacerlo y lo haces, ya sabes lo que te espera. ¿Y la orden de quién viene? Pues de los jefes de arriba. Dice que es la tercera vez que reciben órdenes para parar la producción de fentanilo. En mayo de 2023 recibieron la primera instrucción, pero la pausa fue breve. La segunda vino en julio del año pasado, tras la detención de Ismael El Mayo Zambada. Además, el cocinero dice que la disputa entre facciones desplomó la producción, debido a que los proveedores de insumos y distribuidores eran los mismos tanto para los Mayos como para los Chapitos. Desde que agarraron el sello ya empezó a haber movimiento de la llegada de Trump, entonces ahora sí ya se prohibió definitivamente. Y ahora pues lo único que hace uno es, primero no estar aquí, porque ya conocen dónde vive uno, qué negocio tiene y todo. Si no te cae el gobierno, te cae el otro, te cae este. Y pues lo único que hace uno es estarse guardando, escondiendo, tratar de vender la poca cosa que ya le quedan a uno para sobrevivir. Antes de todo esto, dice el productor de fentanilo con quien conversamos la primera vez, elaboraron esta droga en cápsula, pastilla y polvo sin que el laboratorio haya sido descubierto o asegurado por las autoridades. Cualquier cosa, cualquier evidencia, somos considerados terroristas, entonces estamos desapareciendo todo. Ahora tanto el productor como el cocinero de fentanilo viven escondidos en la sierra de Sinaloa. Los menores de edad que encapsulaban fentanilo y con los que conversamos hace 3 años fallecieron. Uno de ellos murió durante un enfrentamiento en agosto pasado, el otro hace 3 meses por una sobredosis en el laboratorio clandestino. Empezó a alucinar y falleció. No lo pudimos recuperar por más que logramos ayudarlo. Y como ellos nos lo hicieron saber, las indicaciones de frenar la producción de fentanilo ya han sido varias. Obviamente la más intensa que nos comentaban fue en febrero pasado. Algunos la atribuyen a la entrada de Trump al gobierno, pero también ellos nos hicieron hincapié que desde la entrada de la presidenta Claudia Sheinbaum se vio la presión y la presencia de autoridades. Nosotros estuvimos ahí una semana en Sinaloa y sí vimos muchos operativos de Guardia Nacional, Ejército, y es lo que ellos nos hacen mención, que antes para ellos era muy fácil poder negociar, incluso tener acuerdos con las autoridades, con la policía, y que ahora se estaban complicando todo este tipo de negociaciones internas que realizan. Es importante decir que no porque se esté deteniendo la producción en Sinaloa
significa que ya no va a haber producción de fentanilo, porque también nos comentaban que muchos de los cocineros se están trasladando a otros estados como Sonora, Durango, incluso Jalisco, Michoacán, para llevar a cabo la producción de fentanilo en otras entidades que no sean Sinaloa, donde se concentró pues todos los ojos, digamos, todas las miradas y toda la presión tanto del gobierno mexicano como estadounidense para detener la producción de fentanilo. Vic, además de esto que nos comentas y además de las imágenes que acabamos de ver, ¿qué otras cosas para las personas que no vieron o escucharon el reportaje de hace 3 años, qué otras cosas diferentes viste? Pues sobre todo nos impactó mucho, nosotros en particular queríamos platicar con los 2 jóvenes que hace 3 años vimos encapsular estas cápsulas de fentanilo, pero lamentablemente fallecieron, y ellos en ese momento nos externaban su preocupación hace 3 años, que decían, bueno, conocemos a personas que se han infartado por producir fentanilo. Lamentablemente uno de estos jóvenes, en ese entonces era menor de edad, pues falleció hace 3 meses, y eso sí nos impactó porque dijimos, bueno, esta es la realidad solo de una persona que conocimos su historia, pero ¿cuántas veces no se replica este tema, no? No, y es que además, lo dices, una persona de cuántas, un laboratorio de cuántos, ¿no? Es correcto. También es importante señalar que no todo se debe a la presión del gobierno estadounidense y mexicano que están frenando la producción de fentanilo, sino, como decíamos, a la guerra interna que enfrenta el cártel de Sinaloa en estos momentos. Y esta guerra interna detonó a partir de julio del año pasado tras la detención de Ismael El Mayo Zambada. Esto generó una disputa interna entre el cártel de Sinaloa, entre la facción de los Chapitos y de los Mayos. Ambos están peleando el territorio, están peleándose entre ellos, y como nos hacían saber uno de nuestros entrevistados, pues anteriormente muchos de ellos son familia, se conocen, saben dónde viven, a qué se dedican. Entonces una guerra interna pues obviamente desestabiliza toda la producción. Los proveedores de insumos para el fentanilo eran los mismos para ambas facciones. Entonces en una disputa así, pues ya no hay forma de continuar una producción como la documentamos hace 3 años. Esto que pasa allá en Culiacán, Sinaloa y los alrededores, como dices, una guerra que ya lleva varios meses y que lamentablemente continúa. Víctor, vamos a seguir muy de cerca. Gracias por este gran trabajo que nos presentas. Gracias a ustedes, un gusto. Gracias, Vic.